Hermanos, hermanas, saludos en esta mañana. ¿Cuánto estamos hoy día? 13 de junio de este año 2021. Les saludamos cariñosamente, llegando hasta ustedes con nuestro mayor cariño, nuestro mejor esfuerzo para que cada uno de ustedes desde sus casas o lugares de trabajo, tal vez está despierto en su living, en su comedor, o tal vez está en camita, tal vez hace frío esta mañana, pueda llegar hasta usted esta transmisión que con tanto cariño, como le decía, queremos hacer llegar cada domingo. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas, le hemos visto ahí en el chat algunos ya saludando, y también a nuestros amigos, familiares que nos ven hoy día precisamente, como quienes nos puedan ver tal vez en los próximos días, que suele ocurrir con cierta frecuencia. Hermanos, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Póngase cómodo, concéntrese, tome su Biblia y vamos entonces a entrar a compartir la palabra del Señor, y por eso les ruego que usted pueda entonces seguir esta transmisión, y ahí va a ir apareciendo justamente en pantalla lo que va a ser entonces el título de esta transmisión. Así que la vamos a ir a preparar y programar para que usted entonces la pueda entonces seguir. Ahí está. En busca de la voluntad de Dios, porque ese es el tema, hermanos, que estamos teniendo durante este mes de junio. En busca de la voluntad de Dios, de tal manera que como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera también nos podamos concentrar en lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar, porque especialmente, hermanos, lo que está pasando hoy día también nos deja esta pregunta. También nos habla acerca de lo que Dios quiere y cuál es su voluntad en medio de todo lo que está ocurriendo justamente en estos días. Y eso precisamente esa misma pregunta me hacía, ¿qué quiere Dios detrás de todo lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y hago mis propias reflexiones, que de seguro usted también hace entonces la suya. Vamos entonces a comenzar con este tema, y lo quiero introducir poniendo en sus pantallas esta palabra, mis experiencias o las experiencias. La verdad es que cuando hablamos de las experiencias, siempre decimos que las experiencias son importantes. Mis experiencias, tus experiencias, o cada uno tiene sus propias experiencias a lo largo de los pocos años que haya vivido, o a lo largo de toda una vida vivida. Y le damos importancia ya a nuestras experiencias, incluso para tomar decisiones. Hay quienes dicen, yo tuve esta experiencia, por lo tanto hoy día mis decisiones son en función de la experiencia que tuve el día de ayer. Pero debemos tener cuidado cuando se trata de colocar las experiencias como, diríamos, una brújula que nos pueda mostrar en qué dirección quiere Dios que me pueda mover. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque puede que estemos en alguna clase de peligro si coloco mis experiencias como un barómetro, como una guía, como una brújula al momento de tomar mis decisiones. Nuestras experiencias, quiero decirles, no pueden ser nuestra guía para la vida. Lo que he pasado, lo que he vivido, lo que he visto, no pueden ser nuestras experiencias esa guía. Y quiero, por ejemplo, mostrarlo en los siguientes ejemplos. Número uno, en el terremoto del año 2010, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Yo me recuerdo dónde estaba, acostado, durmiendo, porque fue casi a qué hora, cerca de las 3 de la mañana, a la madrugada, estábamos muchos acostados durmiendo. Me recuerdo que a los días después, mientras nos reuníamos en una iglesia en la cual yo me encontraba en aquellos años, otra iglesia diferente a la que estoy hoy día, estábamos en una reunión, y una hermana dijo en un momento, después de días de haber ocurrido el terremoto, ¿qué dijo? Dios me debe querer tanto, Dios me debe amar tanto, que el día del terremoto no se me quebró ni una copa de vidrio, ni una loza. Tanto me debe amar Dios que esto pasó o no me pasó, nada se me quebró en la casa. Entonces yo quedé mirando, no me recuerdo si le respondí, creo que sí, porque cuando algo no está bien, cuesta quedarse en silencio. Pero yo le dije, hermana, significa que si a alguien se le quebró una copa, o a alguien se le vino la casa abajo, o un creyente, un hermano en Cristo, tal vez su casa se agrietó, significa que Dios no lo ama tanto a él o a ella. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, que nuestras experiencias las usemos para dar interpretación a la voluntad de Dios. Tengamos cuidado, porque nuestras experiencias no son una guía clara, confiable para decir lo que Dios está diciéndonos, o lo que está
Dios declarándonos o compartiéndonos. Tengamos cuidado al usar las experiencias para querer interpretar la voluntad de Dios a través de ellas. Por ejemplo, otro ejemplo, una dificultad, un problema. Uno tiene que hacer un trámite ya y sale de su casa y se encuentran con que la micro se le fue y no alcanzó a pararla. La toma después y se encuentra con que el lugar al que iba estaba cerrado. Vuelve a su casa y dice, no, yo creo que Dios no quiere que haga esto. Por este problema se me presentó esta otra dificultad. Tengamos cuidado. Las experiencias de una dificultad o una adversidad en el camino no son determinantes para decirnos esto es lo que Dios quiere o esto es lo que Dios no quiere. Tenemos que tener cuidado porque nuestras experiencias las tenemos que ver a la luz de la palabra. Si concuerdan, una experiencia yo solo la debo interpretar a la luz de lo que me enseña la Biblia. Si una experiencia contradice lo que dice la Biblia, entonces no puedo darle crédito a esa experiencia. Es decir, toda experiencia la tengo que ver a través de ¿qué? A través de la lupa de la palabra, de la escritura, de la palabra de Dios. Alguien puede decir, miro para afuera, está lloviendo, Dios no quiere que salga. Miro para afuera, oh, está soleado, ahora sí Dios quiere. Tengo que tener cuidado las miradas que tengo. Como cuando en este tiempo de pandemia y de enfermedad uno se encuentra con creyentes que dicen, no, Dios me cuida a mí, Dios me cuida, y no uso esta mascarilla, yo voy nomás, voy a un hospital como un hermano una vez decía, y no me importa, y porque Dios me cuida. El famoso Dios me cuida. Es verdad que está en la Biblia, pero recordemos lo que Jesús le dijo al diablo cuando lo tentaba. No tentarás al Señor tu Dios, cuando él lo incitaba, lo invitaba a tirarse desde el pináculo del templo, sabiendo que había una promesa de que vendrían los ángeles y lo iban a sostener. Pudiéndolo hacer, Jesús mismo se cuidó y dijo, no tentarás. El Señor nos invita a cuidarnos y es lo que la enseñanza de la palabra dice. Así que hermanos, en el ánimo de acercarnos a saber o buscar o encontrar la voluntad de Dios, tenemos que tener en consideración y mucho cuidado cómo sopesamos las experiencias vividas. El Señor te sanó el día de ayer, es una bonita experiencia, un testimonio, pero cuídate. No quiere decir que lo vaya a hacer de la misma manera la próxima vez. Siempre la palabra de Dios, el consejo de la palabra va a ser primero. ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Qué opinas acerca de lo que estoy compartiendo? ¿Cuál es tu mirada? ¿Ya? ¿Qué estás opinando? ¿Qué están comentando ahí en casa acerca de lo que vamos compartiendo? Bueno, entremos después de esta introducción en materia para hablar y decir a continuación que en la Biblia, hermanos, está nuestra guía. Llama la atención en la desorientación que hoy día existe cuando nos acercamos a la Biblia. Llama la atención las interpretaciones que cada uno le da a un pasaje según le conviene, según cree y sin profundizar más allá. Llama la atención que en lugar de pensar o ver qué es lo que nos dice la Biblia, tal vez echamos mano a programas, tal vez echamos mano a estrategias, a metodologías y descuidamos lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Hermanos, en el siglo XXI la Biblia sigue teniendo pertinencia. En el siglo XXI la palabra de Dios sigue estando presente, su palabra nunca pasará. Así que en el siglo XXI, en medio de tantas filosofías, planteamientos, posturas y corrientes, no dejes de creer en la Biblia. Esta palabra que ha sufrido persecución a través de muchos años sigue estando presente, sigue teniendo vigencia y por lo tanto no debemos entonces descuidarla. Porque como discípulo de Cristo, no podemos abandonar la guía que nos da la palabra. Tanto en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos, encontramos descripciones, encontramos pauta, encontramos consejos. Mira el libro de Proverbios, la guía espiritual que tenemos, la guía para nuestra conducta moral a lo largo de la vida, en el transitar de la vida. Y así tantos otros pasajes de las Escrituras como también en el Nuevo Testamento a través de la descripción del ministerio de Jesucristo en los Evangelios, la descripción y los consejos en las cartas del Nuevo Testamento. En fin, hermanos, sigue siendo la Biblia nuestra guía, no así la experiencia. Cuidemos que no superpongamos las experiencias por sobre la Escritura, porque esto es muy habitual y no nos damos cuenta cuando se trata de buscar la voluntad de Dios. Nos guiamos algunos por la experiencia y otros
verdaderamente por la guía, por la palabra. La verdad que para ir a esto también tenemos que citar algún ejemplo y es lo que uno encuentra en el Nuevo Testamento y lo quiero compartir a través de este título. Sígueme y yo te mostraré. Permítanme parafrasearlo de esta manera. Porque cuando Jesús llama, por ejemplo, a Simón y Andrés, ahí en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Cuando Jesús llama a Jacobo y a Juan, ahí también está en la pantalla, Mateo capítulo 4, verso 21. Cuando llama también a Mateo, ¿se acuerdan de Mateo? Ahí en Mateo capítulo 9, verso 9. Y cuando termina llamando también a Saulo en el libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios en este caso? Los llama, pero no les muestra todo el cuadro. Los llama y les dice, sígueme, los haré pescadores de hombres. Que bueno que ahí por lo menos les muestra algo de lo que es la voluntad de Dios, este cuadro de su voluntad para en este caso, para estos hermanos, hijos, pescadores. Pero por ejemplo, llama a Mateo y le dice, sígueme. Llama a Saulo y también le muestra, sígueme, y le muestra parte de lo que él va a hacer con cada uno de ellos. Entonces, hermanos, cuando el Señor me llama a mí, te llama a ti y nos dice esto, sígueme. Y yo te mostraré lo que viene por delante. Y cuando obedecemos la llamada del Señor, solo síguele. Y quiero hablar a quien esta mañana está teniendo un llamado del Señor. Si hay alguien, algún joven, alguna joven, algún adulto, algún hombre, alguna mujer que está sintiendo en su corazón que Dios te está llamando porque tu abuelo, tu abuela, tu padre, tu madre son cristianos, pero tú te has querido quedar al margen, pero sientes que te está llamando. Recuerda, Él te llama y te dice, como a esos discípulos, sígueme. ¿Y sabes por qué lo cito, hermano? Porque al leer estas porciones de la Biblia, estos llamados, ahí uno tiene una pauta, un acercamiento de cómo Dios trabaja con nuestra vida. Porque eso es la Biblia. La Biblia es un libro que nos muestra cómo Dios trabaja. La Biblia es un libro que nos muestra cómo Dios nos muestra, ¿qué cosa? Su voluntad. Y entonces, como hizo con los discípulos, que los llama, pero no les da el cuadro completo de lo que va a hacer con ellos, solamente les dice, sígueme, y ellos ¿qué tienen que hacer para descubrir ese cuadro completo? Levantarse de donde están y comenzar a seguirlo. Ese cuadro y las piezas de ese cuadro van a comenzar a aparecer a lo largo de los días, a lo largo del tiempo y a lo largo de una relación de amor, de una relación de fidelidad y de estar tomado de la mano del Señor. Es allí, en ese contexto y escenario, que voy a descubrir este cuadro completo de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, cito esto porque, como decía en un principio, es la Biblia mi guía segura para descubrir la voluntad de Dios. Y cuando miro estos ejemplos de discípulos que son llamados, hombres que son llamados, hombres y mujeres que son llamados, uno descubre que también, así como Dios trabajó con ellos, también lo hace con nosotros. Entonces, cuando tú, hermano, hermana, lees la Biblia y te encuentras con estos episodios, con esta experiencia, entonces esa experiencia está en la Escritura, es una experiencia segura a la cual obviamente ahí sí conviene entonces poner atención. Sígueme y yo te mostraré. Yo te quiero invitar. Si hay alguno que está ahora escuchándonos o nos va a escuchar y está sintiendo este llamado, te invito en el nombre del Señor que escuche la voz del Señor que te dice, sígueme, levántate de lo que estás haciendo y acércate a Dios, entrégate a Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Síguelo y Él te va a mostrar lo que viene entonces por delante. Hay una pregunta que muchos hacen en torno al tema de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Parece que es una pregunta clásica. ¿Quién no se la ha hecho alguna vez en su vida? Por ejemplo, cuando se trata de un asunto en particular, cambio de trabajo, matrimonio, noviazgo, no sé, dar un paso acá, tomar este negocio, no tomarlo, viajar, no viajar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Alguien decía una vez que si uno hace la pregunta incorrecta, la respuesta va a ser, ¿cómo? Incorrecta. Si uno hace la pregunta incorrecta, tú vas a tener una respuesta incorrecta. Por lo tanto, cuando uno se hace preguntas, hermanos, preguntémonos a la vez, ¿me estoy haciendo la pregunta correcta para poder encontrar
la respuesta correcta, queremos decirle que nos parece que esta no es la pregunta correcta. Porque uno tiene que saber qué es lo que Dios está haciendo y entonces uno ajusta su vida a lo que Dios está haciendo en ese momento. Es saber lo que Dios está haciendo, entonces puedo hacer lo que necesito hacer para ajustarme a lo que Dios está haciendo. Entonces, la pregunta correcta podríamos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, no se trata de que el enfoque esté en mí. El enfoque está en Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios está haciendo donde yo estoy? Pregúntate, hermano, ¿qué es lo que Dios está haciendo donde tú estás parado hoy día? ¿Qué es lo que Dios está haciendo donde tú vives? En el pasaje, en la villa, en el condominio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo donde tú estás trabajando? ¿Estás trabajando desde tu casa? ¿Estás saliendo a trabajar todos los días? ¿Estás trabajando presencialmente? ¿Qué Dios está haciendo en tu entorno, a tu alrededor? Y esa pregunta te va a llevar a descubrir qué es lo que Dios está trabajando y qué uno debe hacer. Tomar su propia vida y ajustarla, adherirla, sumarla a lo que Dios está trabajando. Y es allí donde uno va a encontrar que está haciendo la voluntad de Dios. Es eso. Entonces debemos cambiar nuestro enfoque, debemos de ser tan egoístas y centrados en nosotros para preguntarme cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, cuál es la voluntad de Dios. Ajústate a esa voluntad, abramos los ojos y veamos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. En medio de la pandemia, en medio de los contagios, en medio de la situación que está pasando en nuestro país, ¿qué Dios está trabajando? Algunos hemos mirado para el lado para ver qué Dios está haciendo. Y saben, hermano, me hacía esa pregunta una vez más antes de comenzar esta reflexión. Y yo decía, ¿debemos pedir que pase esta pandemia? ¿Debemos pedir que se acabe este virus? Es la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Es la voluntad de Dios que este virus se termine, que se acaben los contagios y que esto que hemos pasado por unos 15 meses ya se termine de una vez por todas. Me lo pregunto y me lo cuestiono. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Y saben por qué me lo pregunto? Porque veo un Chile, veo una población, veo una ciudadanía, veo gente que no ha cambiado. Veo un mundo, veo un país que sigue siendo exactamente el mismo, que no se ha acercado a Dios, un país que no se ha unido y que no hemos enfrentado esto de una manera tan distinta en lugar de los pleitos, las discusiones, las divisiones. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué tendría que desaparecer esta pandemia si vamos a hacer exactamente los mismos? Y usted y yo, debiésemos escuchar y ver lo que Dios está trabajando en medio de lo que está sucediendo. He cambiado, he mejorado, me he acercado más a Dios, soy un hombre y una mujer distinto al que era el día que esto apareció como enfermedad, o sigo siendo el mismo. Miro a mi país, miro hacia alrededor, hermanos, y me doy cuenta que no somos distintos, que no estamos mejor, que las cosas no han cambiado espiritualmente, que no hay un pueblo que busca al Señor, que se convierte en sus malos caminos, que oran, que buscan el rostro del Señor, para que entonces pueda Él sanar, ¿qué cosa? Sanar nuestra tierra. Sí, el libro de Crónicas también es un indicador de lo que Dios quiere. Un pueblo que viendo la plaga, que viendo la enfermedad, se convierta al Señor, buscan el rostro del Señor y el Señor sana la tierra. Es necesario, es el tiempo de la sanidad de esa tierra, si no ha sanado tampoco nuestro corazón. Hermanos, ahí en casa, por favor, sigan reflexionando, comentando, tenga su propia reflexión. No solo me escucha a mí, sino que también en su corazón, en su interno, tenga usted también su propia reflexión. Hermanos, por lo tanto, en todo esto, el mejor ejemplo al buscar la voluntad de Dios siempre va a ser Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque si quiero aprender cómo saber y hacer la voluntad de Dios, no hay mejor ejemplo que Jesús. Durante sus 33 años aquí en la tierra, supo cómo buscar y hacer la voluntad de Dios. En estos 33 años nunca pecó. Tuvo una relación con Dios, con el Padre. Entonces, por eso que podemos decir, entre otras variables, que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Por lo tanto, le quiero invitar a que vayamos a este pasaje. Ahora sí vamos a ir a la palabra, ¿ya?
No estamos recién partiendo la reflexión, por supuesto que no, pero he querido leer la palabra en medio de la reflexión y no al comienzo como es lo habitual. En Juan capítulo 17, no, perdón, en Juan capítulo 5, versículo, como está apareciendo ahí en pantalla, versículo 17, ahí está el verso 17, y después el 19 y 20, léalo ahí en pantalla, o si no, tome su Biblia y leo así. Y voy a leer desde el 16. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado, y Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Versículo 19 ahora. Entonces Jesús afirmó, luego de lo que acaba de mencionar: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, dice, que los dejará a ustedes asombrados. Me detengo en este pasaje porque, como estaba diciendo, Jesús es nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo cuando se trata de buscar y encontrar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en sus 33 años, Él supo estar en la voluntad del Padre. Vivió su vida aquí en la tierra sin pecar, apegado a Él, en fidelidad, aún en los momentos más difíciles de tentación. Entonces, hermanos, vuelvo a reiterar, sigue siendo la Biblia nuestra guía más segura para encontrar la voluntad de Dios. Por lo tanto, veamos, ¿cómo es que Jesús pudo saber y vivir en la voluntad de Dios? Y me parece y nos parece que este sería un buen pasaje que nos daría respuesta a esta misma pregunta. ¿Por qué? ¿Quién es el que siempre estaba trabajando? Según el pasaje que está acá. ¿Quién es el que siempre está trabajando? Dice el verso 17, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Entonces, hermanos, ¿el Padre dejó de trabajar con el ministerio de Jesús o cuando Él ascendió a los cielos? El Padre sigue trabajando y Jesús lo descubrió. Y esto es una verdad importantísima en nuestros días, porque así como lo hizo ayer, en el presente, el Padre, nuestro Padre, sigue trabajando y Jesús dice, y yo también trabajo. En otras palabras, me he sumado, he ajustado mi vida para colocarme al lado del Padre en medio de lo que Él está trabajando. Y cuando uno hace eso, está en la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Así que cambiemos la pregunta. En vez de decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En otras palabras, ¿qué y en dónde Dios está trabajando? Si descubro qué es lo que Dios está trabajando hoy día a mi alrededor y yo me ajusto y me sumo ahí, me sumo al Padre, estoy en la voluntad de Dios. Y miren lo que dice a continuación. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre, que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¡Qué grado de sujeción! ¡Qué grado de estar sometido al Padre, siendo Jesús mismo, Dios mismo! El Verbo, que es Dios mismo, Él vivía atento a lo que el Padre hacía. Les aseguro, no puede hacer nada por su propia cuenta el Hijo. Y así también nosotros, hermanos, tú y yo, nada podemos hacer por nuestra propia cuenta, sino lo que vemos que el Padre o Dios está haciendo a nuestro alrededor. Por eso es tan importante dejar de pensar qué es lo que Dios quiere para mi vida, sino por el contrario, qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad y sumarme como Jesús lo hizo en su oportunidad. Y agrega, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Hermanos, entonces, ¿cuánto podía el Hijo hacer por sí mismo? ¿Cuánto? Nada. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Podríamos hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que hace el Hijo entonces? Todo lo que ve a qué hacer al Padre. Y una última pregunta. ¿Por qué el Padre le muestra al Hijo lo que Él hace? ¿Por qué? Porque dice el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Hermanos, cuando tenemos una relación de amor con Dios y no distante, no una relación religiosa, sino que una relación de amor cercana con Dios, el Padre te va a mostrar lo que Él está haciendo y cuando te muestre lo que Él está haciendo, ¿qué te va a quedar a ti y a mí?
Solo sumarnos a lo que Él está haciendo, adherirnos y vamos a encontrar que ahí estamos en la voluntad de Dios. Es la forma de buscar y encontrar y estar entonces en la voluntad de Dios. Este es un pasaje que, hermanos, yo te invito a tenerlo ahí marcado, subrayado y a seguir reflexionando, porque como decía en un momento, el ejemplo mejor es el ejemplo entonces de Jesús. Hermanos y hermanas, en Juan capítulo 17, versículo 3, nos habla de una experiencia maravillosa. Porque si hablo de experiencia, una de las mejores experiencias es poder tener vida eterna. Esa es la experiencia que vale la pena. Y esa experiencia está cuando Jesús dijo en una oportunidad, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, cuando tú y yo tenemos una relación de amor con Dios, cuando estamos en comunión con Él, ya cuando estamos en esa relación cercana con Él, entonces tú entras recién a saber qué es la voluntad de Dios y cómo poder hacerla, y esa voluntad de Dios va a ser la mejor experiencia que uno puede tener. No, dejemos las experiencias atrás, los bonitos momentos que hubieron, no te ancles a ellos. Hoy día Dios está trabajando y sumarse a trabajar junto con Dios es la experiencia que vale la pena. Y así como Jesús también lo dijo en una oportunidad, la experiencia grandiosa de la vida eterna solamente es posible tenerla tú y yo cuando uno conoce al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, hermanos, recapitulando lo que hemos conversado hoy día, nuestras experiencias no pueden ser nuestra guía para saber qué es lo que Dios quiere hacer hoy en día, porque nuestras experiencias podemos mal interpretarlas y estar en disonancia con lo que dice la Escritura. Hermanos, la Biblia es nuestra mejor guía para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. Sígueme y yo te mostraré. Sigue al Señor, donde tú estás, sigue al Señor, ponte en las manos de Él, no vas a entender nada. ¿Te recuerdas lo que pasó con Abraham? En Génesis capítulo 12, le dice, deja tu parentela, deja tu tierra y dirígete al lugar que yo te mostraré. No le cuenta todo, pero nosotros queremos saberlo todo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál va a ser la economía? ¿Cómo lo va a hacer aquí? ¿Cómo lo voy a hacer acá? Y entonces, como no tenemos respuesta a todas esas preguntas que me estoy haciendo, me quedo en mi lugar y me pierdo la oportunidad o la experiencia de hacer la voluntad de Dios. Sigue al Señor. Donde tú estás, sigue al Señor, y al seguirlo Él te va a ir mostrando todas las piezas y las partes entonces de su voluntad, porque el mejor ejemplo es Jesús. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre, como me ama, dice Jesús, me muestra lo que Él está haciendo y yo también me sumo a lo que Él está haciendo. Y me lo comparte, me lo dice por el amor que me tiene a mí. Hermanos, por lo tanto, ¿dónde está nuestra mejor guía para conocer la voluntad de Dios? ¿Dónde está? En la palabra. Y si tú estás en esta hora y no conoces al Señor, acércate a conocerlo, porque a través de esta reflexión que estoy compartiendo contigo y mirándote a los ojos, de seguro que Dios te está llamando como llamó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a los demás, y te dice a ti, sígueme, levántate de lo que estás haciendo, deja que lo demás sea más importante y haz de Dios lo más importante para tu vida, y entonces vas a conocer la voluntad de ese Dios, te vas a sumar y vas a vivir la experiencia, por supuesto, de la vida eterna, experiencia que es la mejor que cada uno entonces puede tener. ¿Te animas? ¿Te animas a buscar la voluntad de Dios? ¿Te animas a encontrarla? ¿Te animas a acercarte y a vivir en esa voluntad? Eso es lo que estamos compartiendo, estimados hermanos y hermanas, en este mes de julio. Te invito a orar, te invito a acercarte a Dios, te invito a pedir que nos ayude a cambiar nuestro modo de pensar, de entender las cosas, para que de verdad la voluntad de Dios, la experiencia de la vida eterna, sea una realidad en cada uno de nosotros. Te invito, hermano, hermana, amigo, amiga, familia, a que ores conmigo en estos momentos. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre es a tu nombre. Gracias, porque hoy día sigue siendo muy relevante preguntarnos cuál es tu voluntad. Y Jesús sigue siendo el mejor ejemplo,
el que dejó pautas, dejó huellas, de tal manera que no nos perdamos en el camino y sigamos el mismo camino que tomó Jesús, quien aprendió a saber, descubrir y hacer la voluntad del Padre. Señor, en esta hora, ayúdanos a ajustar nuestra vida a lo que tú estás haciendo en medio de nuestro día a día, en medio del lugar donde cada uno estamos viviendo, nos estamos desplazando y haciendo nuestra vida. Para que al abrir nuestros ojos y ver lo que estás trabajando alrededor, ninguno de nosotros no deje de sumarse. Por el contrario, cada uno se sume, se adhiera y se acerque para trabajar junto contigo, porque el Padre sigue trabajando como lo hizo el día de ayer. Hoy estás trabajando en nuestro Chile, hoy estás trabajando en las calles, hoy estás trabajando en los hogares, hoy estás trabajando en muchos lugares. Por lo tanto, ayúdanos a salir de nuestra zona de confort, Señor, de nuestra comodidad, y sumarnos ahí donde tú estás trabajando. Toma nuestras vidas, ayúdanos a tomar nuestras vidas y ponerlas en tus manos. Y si hay algún amigo, amiga, Señor, que no se ha acercado a ti y que no ha venido a Jesucristo para hacer de Jesucristo su Señor y Salvador, su Dios, que no ha venido para seguirte y poner su vida en tus manos, en esta oración te ruego, Señor, que des fuerza y ánimo, y que aquel que está allí indeciso hoy se decida, hoy se determina, y dejando todo lo demás como lo hicieron los discípulos, hoy se ponga en pie y se decida a seguirte. Señor, levanta a aquel que está débil, levanta a aquel que está dudando, para que hoy se determine a seguirte. Señor, gracias. Oro en esta oportunidad para que, Señor, la bendición espiritual de muchos hijos más que se sumen al reino de Dios ocurra y suceda en el día de hoy. Dejamos, Señor, nuestro correo electrónico abierto, nuestro número celular, para que si alguien desee llamar en los próximos minutos o días, lo pueda hacer para guiarle, orientarle y orar por él o por ella. Gracias, Señor. Oramos y pedimos que tu palabra haga sentido, haga eco y produzca fruto en nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.